Bienvenidos, es un gusto saludarlos. Aquí comienza el Andén, el programa de jóvenes para jóvenes, donde hablamos de las noticias de la semana y debatimos de la muy movida política colombiana. Es un gusto acompañarlos, como siempre. Soy Camila Carvajal. María Camila, buenas noches. Camila, un gusto estar aquí en el Andén este viernes en la noche y este fin de semana, subirnos como lo hacemos cada semana para hablar de los temas, de lo que fue coyuntura en Colombia. Tuvimos, Camila, una semana de peleas entre el presidente Gustavo Petro, la alcaldesa Claudia López, pero también con algunos entes de control, por ejemplo la Procuraduría. El presidente estuvo allí, de cierto modo agarrado con la procuradora Margarita Cabello, puntualmente por la destitución o más bien la suspensión del alcalde de Riohacha, en La Guajira, que dijo el presidente no está de acuerdo y no firmaría su encargo. Y le dice la procuradora que ojalá eso no afecte la democracia. Capítulos que parecen calcados de polémicas que ya ha protagonizado el presidente Gustavo Petro, porque siempre ha tenido diferencias con la procuradora Margarita Cabello y obviamente con la alcaldesa Claudia López, aunque en el tema del metro de Bogotá dice la alcaldesa Claudia López que el presidente tiene razón. No hay acuerdo definitivo. Lo que pasa es que están esperando unos estudios técnicos que debe entregar el Ministerio de Transporte. No hay fecha para eso. En lo que sí hay acuerdo es que mientras esos estudios llegan, la obra no se para y por eso celebra la alcaldesa de Bogotá. Pero fue también esta la semana muy movida en la política colombiana, producto de las decisiones que han estado tomando en el Congreso. Ya se repartieron las presidencias y las vicepresidencias en las distintas comisiones. En unas, derrota para el gobierno, en otras logró acomodar sus fichas el ministro de la política, el ministro Velasco. Sí, pues digamos que el balance es que no le va tan mal en esa repartición, porque se cumplieron los acuerdos en todas, menos en la quinta, en la comisión quinta de la Cámara de Representantes, pero aún falta una comisión que es sin duda alguna, para nadie es un secreto, la más importante de todo el Congreso, porque es la primera del Senado, donde están los pesos pesados del Congreso de la República, que por acuerdo le corresponde en su presidencia a Alexander López, pero ojo ahí porque parece que les podrían estar tumbando el butaco en un acuerdo entre Cambio Radical, los conservadores, incluso los liberales. Pero bueno, esa elección se hará esta semana que viene. También fue la semana, Camila, en la que vimos de nuevo sobre la mesa un tema muy lamentable, el bullying en nuestro país, lamentables casos de niños hospitalizados, la Corte fallando a favor de esas familias que han sufrido esta problemática y culpando de cierto modo a las instituciones, a los colegios que no hacen nada para enfrentarlo. Y nuevamente, Camila, tuvimos sobre la mesa el tema de la paz total. Los ya negociadores de las disidencias y los voceros de paz del gobierno, los gestores de paz del gobierno están ya hablando, se habla ya de los trámites para la extradición de Salvatore Mancuso, este temido líder paramilitar. Entonces tenemos la paz total al orden del día. Y le falta un tema muy importante en este resumen de la semana. La polémica de la semana, ya voy para las elecciones, la polémica de la semana la protagoniza Omar Andrés Camacho, el nuevo ministro de Minas, en el que también hay polémica por un error de digitación. Sí. ¿Se acuerda? Hay muchos errores de digitación. Hablamos de un error de digitación aquí porque a la ministra saliente, Irene Vélez, se le olvidó decir que era casada, dijo que era soltera y ella aseguró que en la hoja de vida ese era un error de digitación. Pues al nuevo ministro de Minas se le cruzaron las fechas y en la primera hoja de vida publicada, cuando aspiraba a la Agencia Nacional de Hidrocarburos, dijo que tenía 8 años de experiencia en una empresa privada en la que realmente había trabajado durante esos 8 años, 3 años, es decir, eran varios contratos tomados en 8 años que no sumaban sino 3 de experiencia. Él dice que hubo ahí un error. Todavía no sabemos de dónde, podríamos decir que de digitación parecido al de la ministra. Lo cierto es que actualizó la hoja de vida y está listo para llegar el nuevo ministro de Minas. Y sí, señora, las elecciones son la gran noticia de esta semana, porque las elecciones regionales ahora sí están en firme. Se acabó la guerra al minuto a minuto por los avales. ¿Qué va a pasar? ¿Quiénes iban a lograr inscribirse en las diferentes ciudades, en las diferentes gobernaciones? Quienes aspiran de nuevo a manejar la política local, y ese es el tema de esta noche. Sí, estamos hablando de esas alianzas, de esos coavales del radar de la política encendido, porque ahora sí, con un poco más de retraso de hace 4 años, empezó en forma ya esta campaña a las diferentes alcaldías y sin duda alguna, Camila, hay plazas que representan más polémica o enfrentamientos que otra. Vimos ya como en Cali muchos se bajaron del bus para adherir a otras candidaturas, y en Bogotá estamos finalizando literalmente mañana sábado la inscripción de los candidatos a nivel nacional. Entonces ese, por supuesto, será
tema aquí en el andén, entre otras cosas, porque también esta es una contienda electoral en la que vemos muchas caras jóvenes ya aspirando, no solo a las es que hay alcaldías, aspiraciones además a consejos. Exacto. Y ahí hay caras nuevas. A edilatos, a alcaldías, también a las asambleas departamentales y por supuesto aquí en el andén vamos a tener también esas caras de esos candidatos. Entonces usted está hablando de Bogotá, si le parece arranquemos por ahí, vamos a hacer una ronda muy rápido por las principales ciudades de Colombia a saber cómo quedó, cómo se está moviendo el ajedrez, ese panorama político. Arranquemos en Bogotá con una cara conocida del andén que vuelve. Estaba de panelista, hoy es ya no de panelista, pero es uno de los periodistas políticos de Blue Radio, así que don Andrés Carmona, bienvenido. Gusto saludarlo, María Andrés. Camila, qué gusto, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo quedó el panorama? ¿Cómo está el tablero en Bogotá? Pues qué gusto de volverme a subir en el andén y esta vez como periodista de Blue Radio. ¿Cómo está el panorama en Bogotá? Sin duda la feria de partidos, la feria de avales, hablamos de 35 organizaciones políticas, más de 1000 comités de firmas en todo el país, pero en la capital del país ya se están decantando los nombres que van a competir el próximo 29 de octubre para reemplazar a Claudia López y con una adicional segunda vuelta a mediados de noviembre. Esa es la novedad, si ¿no? ninguno de los candidatos obtiene más del 40% de los votos y una diferencia del 10% con el segundo, en noviembre tendríamos que volver a elegir entre los dos más opcionados. Pero le voy a decir mucha ya, gente dice que en Bogotá esa va a ser la opción, por lo menos que muchos ven por ahora lo más certero que ocurra, segunda como han vuelta. sido las elecciones anteriores, vamos a Mire segunda usted el vuelta. panorama, y en la historia de Bogotá o de las elecciones en la capital, nunca un candidato ha superado a otro por más del 30%. Más del 30%. Entonces, pues muy seguramente vamos a Que eso más o menos son estrenar esa figura. más de 1 millón de votos, Sí. que fue lo que obtuvo la alcaldesa Claudia López y su segundo, que era Carlos Fernando Galán. Y arranco con él, porque este sábado ya inscribe su candidatura Carlos Fernando Galán. Recordemos que hace 4 años lo hizo por un grupo significativo de firmas llamado Bogotá para la Gente, y en esta ocasión lo hará con el partido de su padre, el Nuevo Liberalismo. Ellos recuperaron la personería jurídica y será ese gallo fino que va a pelear a nombre del Nuevo Liberalismo. En los partidos, el pacto histórico se decantó por el libretista, ex senador, uno de los alfiles, las fichas más fuertes del gobierno de Gustavo Petro, Gustavo Bolívar. Él va a ser el candidato, ha hablado de todo tipo de propuestas, habla de una ciudad bilingüe, habla de un túnel por La Calera, un túnel por Soacha, ni un solo kilómetro más de Transmilenio, tranvía por la avenida Boyacá y el metro subterráneo que complementa toda esta pelea que hay con el presidente de la República. Otra sorpresa importante de renombre, Juan Daniel Oviedo, quien se inscribió por firmas por su movimiento Bogotá para Todos y que Bogotá con Toda, perdón, y que aspira, el exdirector del DANE, ser el nuevo ocupante del Palacio Líbano. Esta ha sido una campaña de muchas firmas, de muchos candidatos por firmas. Rodrigo Lara, con un movimiento que curiosamente se llama Lara, se inscribió esta semana. Diego Molano, que uno esperaría, el exministro de Defensa, que iría con el aval de Centro Democrático, pero decidió inscribirse por Salvación Nacional y recogió firmas. Recogió más de 200,000 firmas con las cuales va a aspirar, y cierra este ramillete de candidatos Jorge Enrique Robledo, el ex senador, quien ahora se está lanzando a la palestra de la administración pública por el partido Dignidad y Compromiso, que comparte con el ex gobernador Sergio Fajardo. Y les doy los datos finales. A ver. Germán Martínez, exdirector del Jardín Botánico, Sí. va a ser la ficha de Fuerza Ciudadana. Se decía que iba a ser Holman Morris, pero él ya tomó Ya está posesión de su ocupado con el cargo gobierno. en RTBC como subgerente de televisión. Y hay un candidato que se está lanzando por firma, vamos a ver si se las avalan, Nicolás García, si no Por ahí estoy lo mal, vi, sí. sí, que se ha identificado con una máscara morada que dice más acciones, menos rostros. Vamos a ver si le avalan las firmas, porque él habla de una ciudad de inteligencia artificial, una ciudad 5G. Vamos a ver. Candidaturas, propuestas, programas, el panorama está servido y va a ser una campaña muy intensa que les estaremos aquí Y contando. Peñalosa, al fin, ¿qué va a pasar Bueno, con Peñalosa? esta semana dicen que Cambio Radical va a tener candidato. Y ese es el nombre que está sonando. Enrique Peñalosa buscando su tercer mandato como alcalde de Bogotá. Por ahí el colega Manuel Salazar decía averigüelo Vargas, pero yo no creo que el doctor Germán Vargas Lleras esté pensando en el Palacio del Líbano. Creo que él tiene Nos otras han aspiraciones. dicho quienes están muy cercanos a Germán, en este caso Enrique Peñalosa,
que esta decisión no está tan clara y esto lo dirá la semana. Andrés, prométame que vuelve a subirse con nosotras al andén y hablaremos de esa política, de lo que pasa en Bogotá. Tenemos esto apenas 3 está meses empezando. y con gusto me subiré siempre. Ese es el caso de Bogotá, pero ahora hagamos el recorrido por Medellín, la ciudad que tiene quizá el mayor número de candidatos. ¿Qué le parece uno con más de 9 candidatos? Sí, no, lo curioso de esa baraja tan amplia, Camila, es que la división, es decir, entre sectores es muy estrecha. Claro, quinterismo está ahí pendiente, fiquismo que vuelve a ser protagonista. Vamos a Medellín. Héctor Santamaría nos había contado aquí la vez pasada que muchos estaban todavía indecisos. Y en el caso de la gobernación de Antioquia era Luis Pérez. Ya con Luis Pérez también en el tablero. Duván Vázquez, ¿qué pasa en Medellín con la política esta semana? Hola Camila, pues en Medellín y Antioquia ya se han definido sus candidatos, sobre todo en las elecciones del 29 de octubre. Pues se podría dar un caso inédito y es que podrían repetir tanto Fico Gutiérrez en la alcaldía de Medellín como Luis Pérez Gutiérrez en la gobernación de Antioquia, y por ahora son los candidatos favoritos y los candidatos a vencer. En la carrera de la capital antioqueña ya se han inscrito las candidaturas, el quinterista y primo de la gestora social Juan Carlos Upegui, con el aval del Partido Independientes, pero que no logró el apoyo del pacto histórico. Hay que decir entonces también que quedaron firmes sus candidaturas la otra ficha de Quintero Albert Corredor, que recogió 320.000 firmas a través del movimiento Medellín Nos Une. También sigue en la contienda el exsecretario, más bien y excomisionado Juan Camilo Restrepo, que recogió firmas, pero va con el aval del partido Salvación Nacional. Y también que sí se inscribió por firmas Luis Bernardo Vélez. El concejal joven Daniel Duque, que tiene el aval de Alianza Verde. También va Juan Guillermo Gómez por el Partido Comunes, sumado a ellos, pero por firmas Juan David Valderrama, mientras que otros como el profesor Gilberto Tobón y Liliana Rendón están pendientes de sus inscripciones. Pero sin duda hay que decir que el que va más adelante en este partido y este partidor es el exalcalde Federico Gutiérrez, que se inscribió con su partido Creemos y que tiene apoyos de otros partidos. En la carrera a la gobernación, pues el panorama ya está más definido, pues se han inscrito tanto por firmas como por avales de partidos el exsecretario de Aníbal Gaviria, Luis Fernando Suárez, que recordemos fue gobernador encargado durante un importante tiempo. También Eugenio Prieto, que después de ser arrollado por una moto no perdió el impulso entonces para inscribirse por el Partido Liberal. El Centro Democrático ya dio el aval al exalcalde de Río Negro, Andrés Julián Rendón, y el conservador Juan Diego Gómez, que al final también se retiró de una alianza con Prieto y Rendón. Mauricio Tobón por firmas, mientras que el empresario Cristian Alavi hizo lo propio con los avales de Nueva Fuerza Democrática y Colombia Justas y Libres, así como el quinterista Esteban Restrepo, que va con el Partido Independientes. Pero la cabalgata parece que la va ganando quien destapó sus cartas, como lo decíamos a último momento, el exgobernador Luis Pérez Gutiérrez, que esta vez va con el aval del partido Alianza Social Independiente. Entonces, veremos de aquí a octubre cómo se define esta carrera en Antioquia y Medellín. Duván, gracias. Y nos vamos ahora a Cali, a la capital del Valle, donde ya también se definieron varias candidaturas, donde Camila es confirmado, la baronesa del Valle entonces es candidata. Ahí la vimos ya inscribiendo su candidatura, Dilian Francisca Toro, que se la deja muy difícil a los otros candidatos porque pues no se puede negar que a ella la gente en el Valle le tiene cierto aprecio. Vamos a ver también qué pasa en la ciudad, donde se bajaron también de su aspiración el joven Jaime Arizabaleta. Vimos que ya no va. También otra de las candidatas adhirió a Eder, pero me recuerda el apellido de Eder, de Alejandro Eder. Alejandro Eder es quien va a estar allí, sí. Exacto, que nuevamente está aspirando, pero más bien vámonos ya a la capital del Valle para que Hugo Mario Palomar nos cuente entonces cómo se está moviendo allí la campaña de cara a las elecciones. Hugo. Hola Camila, saludos para usted y para los oyentes del Andén. Pues sí, comenzó ya la carrera por la gobernación del Valle del Cauca y por la alcaldía de Cali. Le hablo primero de la gobernación, Camila. La exgobernadora de este departamento, Dilian Francisca Toro, quiere repetir en el cargo, ha recibido el aval del partido de la U, que dirigió hasta hace poco, y la apoyan sectores liberales, conservadores y algunos partidos alternativos que incluso hacen parte del pacto histórico, como el Partido Maíz y la Fuerza por la Paz que lidera Roy Barreras. Actualmente la gobernadora del departamento del Valle, Clara Luz Roldán, hace parte, recordemos, de la estructura política de Dilian Francisca Toro, que va a competir
con una persona que debuta en la política, el dirigente deportivo y empresario Tulio Gómez. Es el mayor accionista de la América de Cali y ha recibido el aval del partido En Marcha, del exministro Juan Fernando Cristo, pero también el coaval del Partido Ecologista y el Partido Verde. Algunos sectores del pacto histórico no descartan la posibilidad de llegar a la campaña de Tulio Gómez. No tienen un candidato fuerte en el petrismo. Por ahora está inscrito Ferney Lozano, un exalcalde del municipio de Yumbo Valle, pero no es una figura realmente muy reconocida en este departamento. La derecha, por su parte, tiene como candidato a la gobernación del Valle a Santiago Castro, quien fue exdirector de la Aeronáutica Civil, fue representante de la Cámara, senador y también fue presidente de Asobancaria. Él será la ficha del Centro Democrático, coavalado por la Nueva Fuerza Democrática y por el Partido de Salvación Nacional. Ahora le cuento, Camila, cómo están las cosas para la alcaldía de Cali. Varios los inscritos para la alcaldía en las últimas horas. Alejandro Eder, empresario, ya fue candidato en las pasadas elecciones, fue la tercera votación, va a intentar esta vez ganar la alcaldía de Cali. Tiene el respaldo de algunos sectores del conservatismo y del Partido Cambio Radical. También inscribió su candidatura por firmas el exministro de Justicia del gobierno Iván Duque, Wilson Ruiz, y la exconcejal de Cali, Diana Rojas, una exconcejal que hizo una férrea oposición al actual alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina. Se inscribió por firmas también Miguelandi Torres, quien fuera hasta hace algunos meses la secretaria de Salud de la alcaldía de Ospina, y Roberto Ortiz, más conocido como el Chontico Ortiz, un empresario del sector de las apuestas, del chance, quien ha sido ya representante de la Cámara, senador de la República, ha sido candidato en 2 oportunidades a la alcaldía y esta es su tercera aspiración, la de Roberto Ortiz, de origen liberal, pero que se ha inscrito también por firmas. Se ha inscrito por el pacto histórico Dani Rentería, aunque no tiene realmente el apoyo de todos los sectores del petrismo, y otros candidatos menos conocidos también se han inscrito por firmas o avalados por partidos realmente pequeños que pues buscan un espacio protagónico en esta contienda por la alcaldía de Cali. Así están las cosas, tanto en el Valle como en Cali. La realidad es que el petrismo no tiene candidatos fuertes, tampoco el uribismo. Los candidatos están buscando mostrarse como independientes y apolíticos para buscar el apoyo de la comunidad en Cali y en los municipios del Valle del Cauca. Camila. Y del suroccidente nos vamos para el Caribe colombiano, la región donde muchas especulaciones, sobre todo por la fuerza que tiene el presidente Gustavo Petro. Sí, o donde dicen que ya por lo menos en la capital todo está cantado, ¿no? Pues es que hay que ir a elecciones porque toca, pero allí sí está muy cantado y yo sé que usted nos tiene invitada que nos explica esto en Barranquilla. Sí, Vanessa Saldarriaga, como siempre, con todo el panorama de lo que pasa allí en el Atlántico. Vanessa. En el departamento del Atlántico, los partidos políticos tienen listas las cartas con las que se las van a jugar en las próximas elecciones del mes de octubre. Por una parte, hablemos de la alcaldía de Barranquilla. Tenemos a Alejandro Char, quien está por tercera vez postulando su nombre para ser mandatario de los barranquilleros. Este ya cuenta con una intención del voto por encima del 70% en las encuestas, por lo que se considera de antemano que sería uno de los grandes ganadores del mes de octubre. Estaría enfrentándose con Marco Orozco, un influencer que recogió cerca de 100,000 firmas para postular su nombre y que pagó además 64 millones de pesos para ir como independiente, y también estaría enfrentándose a Luis Enrique Guzmán Chams, el contratista que lo denunció ante la Fiscalía por presuntamente solicitarle coimas para la ejecución de las obras del megatanque de 7 de abril. Está también postulando su nombre a la alcaldía de Barranquilla, Harry Silva, un hombre conocido en el campo empresarial en el departamento del Atlántico, y está pendiente qué va a suceder con Antonio Borges, quien sería la apuesta del sector alternativo, en este caso con el apoyo del Polo Democrático. Avanzando un poco más, nos vamos con el campo de la gobernación del Atlántico, porque allí no está nada claro. Hay 2 candidatos punteando en las encuestas con una diferencia de tan solo 4 puntos porcentuales. Por una parte tenemos al ya 2 veces gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, con un 33% de intención de voto, frente a Alfredo Varela, quien fue director de Cor Magdalena, concejal de Barranquilla, y que en estos momentos ya está marcando 29% en la misma intención de voto. Pues estos están tratando de llevar la fiesta en paz. Ya han participado en algunos debates electorales donde se han mostrado como personas interesadas en trabajar por el departamento, pero están jugándose las fichas por tener la mayor cantidad de apoyos posibles de partidos políticos. Por una parte está Eduardo Verano coqueteándole al pacto histórico, o al menos al sector que está con Máximo Noriega molesto porque no le dieron el aval a este para las elecciones, y también está buscando ganarse a los conservadores, quienes aún no se definen, pues estarán en consulta interna viendo si se van con Varela
o con Verano. Varela lo que sí ya tiene es el apoyo de un sector alternativo de la mano del partido Alianza Verde y de Polo Democrático, y está por verse si el pacto histórico definitivamente se irá con él, aunque es lo que todo el mundo espera, pues la primera dama Verónica Alcocer estaría apoyando detrás de bambalinas esta campaña. También tenemos que comentar lo que está sucediendo con las apuestas a Consejo de Barranquilla, donde, por ejemplo, sonó con sorpresa el nombre de Betsy Liliana Díaz, una de las hijas del cacique de la Junta, Diomedes Díaz, que con el Partido Conservador está buscando llegar al Consejo de nuestra ciudad. También una reconocida líder gremial, Dina Luz Pardo, que tanto ha defendido a los barranquilleros ante las alzas del servicio de energía, está solicitando el aval de todos para llegar al Consejo. Está contando con el apoyo de Cambio Radical y muy cercana además a Alejandro Char. Y por otra parte tenemos la Asamblea Departamental, que está teniendo nombres polémicos como el de la esposa de Laureano Acuña y también la hija de Eduardo Pulgar. Y cerramos este ramillete en Bucaramanga, la ciudad de las noticias de la semana. ¿Vio lo del parqués? La Secretaría de Cultura de Santander que compró parques cada uno a 700.000 pesos. Con eso, en la discusión política, vamos precisamente a Bucaramanga. Javier Rodríguez, buenas noches. Hola Camila, un saludo especial desde Bucaramanga. En las sedes de la Registraduría Departamental y la Municipal, aquí en la capital santanderiana, las últimas 24 horas ha sido un corre-corre total de candidatos inscribiendo precisamente sus candidaturas para la alcaldía, igualmente para la gobernación de Santander, asamblea y consejo municipal. Vamos a hablar de Bucaramanga. Se han inscrito hasta el momento, faltando todavía algunas horas para cumplirse el plazo de inscripción en la registraduría, 10 candidatos. Vamos a destacar algunos. Horacio José Serpa, ex senador de la República, se inscribió por el Partido Liberal con el apoyo del Partido en Marcha del exministro Juan Fernando Cristo. Tiene además el apoyo de Cambio Radical y varios sectores industriales y comerciantes del departamento de Santander. También se inscribió Carlos Sotomonte, un ambientalista reconocido aquí en el departamento de Santander, a través de un grupo significativo de ciudadanos que se llama Coraje. Igualmente lo hizo el exconcejal de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, quien en la anterior elección de hace 4 años quedó de segundo. Él renunció hace algunos días al consejo y lo hizo por su partido cristiano Colombia Justa y Libres. También lo hizo Luis José Ordóñez, quien es un ingeniero civil de Bucaramanga, lo hizo precisamente por un grupo significativo de ciudadanos, le aprobaron casi 100.000 firmas. Igualmente lo ha hecho Consuelo Ordóñez de Rincón, trabajó en la alcaldía precisamente de Claudia López y aquí en Santander fue exdirectora del área metropolitana de Bucaramanga. También se inscribió por un grupo significativo de ciudadanos. Está bastante peleada, digámoslo así, la alcaldía de Bucaramanga, y también lo hizo Carlos Parra, actual concejal de Bucaramanga por el Partido Verde y contradictor de la actual administración. En la gobernación de Santander se inscribieron ya hasta este momento 8 candidatos. Los más sonados: Rodolfo Hernández, quien fue candidato a la presidencia de la República, perdió con Gustavo Petro, se inscribió por su partido Liga y es pues uno de los 4 más opcionados. También lo hizo Ferrey Sierra del Partido Verde, contradictor del gobierno actual de Mauricio Aguilar. Lo hizo Héctor Mantilla, exalcalde del municipio de Floridablanca, quien llega con el apoyo precisamente del partido de la U y otros sectores políticos, sociales y también empresariales del departamento de Santander. Igualmente lo hizo el general retirado del Ejército Nacional, Juvenal Díaz, quien llega a través de un grupo significativo de ciudadanos que llama Es Tiempo, pero también llega con el apoyo, los coavales del Partido Liberal, Centro Democrático y otros 3 partidos que lo apoyan. Él viene de la casa política del senador cuestionado mucho, Iván Díaz Mateus. Recordarán ustedes, él fue condenado por el famoso escándalo de las notarías o de la guidis política hace un poco más de una década en nuestro país por parte de la Corte Suprema de Justicia. Y un dato adicional: en Barrancabermeja se volvió a presentar como candidato Elkin Bueno Altaona. Ha sido 3 veces alcalde del municipio de Barrancabermeja, también bastante cuestionados con las clases o clanes políticos del departamento de Santander, y nuevamente se inscribió para reemplazar a Alfonso El Haz en el puerto petrolero, que es la segunda ciudad más importante del departamento de Santander. Una cascada de candidatos
en los diferentes municipios del departamento, 87 en total. Por ejemplo, en el municipio de Floridablanca, al sur de Bucaramanga, que es la tercera ciudad más grande de Santander, se inscribieron 17 candidatos. Esta información, Camila, desde Bucaramanga, sobre el tema de las elecciones, precisamente a 3 meses de que se realice precisamente la escogencia de los próximos gobernadores y alcaldes en el país. Ahí está, le cumplí con ronda en las Sí, principales ciudades de bien Colombia. nutrida. Así empieza, así arrancamos esta carrera por las elecciones, que sin duda dará mucho de qué hablar aquí en el Andén, y vamos a hacer una primera pausa, porque ya venimos con el debate central de hoy. Vamos a hablar de los subsidios, de qué tan importantes, efectivos y necesarios son los subsidios a la hora de atacar males de esta sociedad, particularmente la colombiana, delitos, como es el caso del crimen, del narcotráfico y obviamente de la pobreza. Una pausa, regresamos, esto es El Andén. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar. Seguimos en El Andén. Recuerde que usted también puede participar de esta discusión, de esta conversación sobre la política y el país, usando numeral El Andén en todas las redes sociales. María Camila, ¿quiere arrancar usted presentando el panel de esta noche para el debate del Andén? El debate sobre los subsidios que ha puesto sobre la mesa el presidente Gustavo Petro y sus ministros. Vamos a tener un panel de lujo con caras nuevas, otras ya conocidas, y arrancamos aquí por la mujer de la mesa, que es una cara nueva. Ella es Daniela Vega Sotelo, de Juventud Comunista de Colombia. Daniela, bienvenida, esta es su casa, un gusto tenerla aquí en El Andén. Muchas gracias por la invitación, un saludo a todos y todas, a quienes nos ven en sus casas y a nuestros panelistas también. Bienvenida. Invitadas. Gracias. Y hay otra cara nueva que ya se la voy a presentar. Antes, una que ya conocemos para que vamos Una bien alternando. conocida. Bien conocida. Nicolás Goyeneche es uno de nuestros analistas políticos. Hola Nicolás, buenas noches. Muy buenas noches, Camila, Felipe, Nicolás, Daniela. Estamos listos para debatir en El Andén como siempre. Estamos listos para debatir y le prometí otra cara nueva, así que de Nicolás vamos también a Nicolás. Ahora Nicolás Romero Rabe, politólogo, además líder político del Partido Verde. Nicolás, qué bueno tenerlo aquí, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Camila, María Camila? Un gusto estar aquí en El Andén, subirme a este espacio democrático de debate, que es diverso, y bueno, gracias por la invitación e invitarme a debatir. Gracias Eso es a lo más usted por importante, estar que acá. tengamos distintos puntos de vista. Y de nuevo, cara conocida. Si Se completamos lo traje de este Medellín. panel, otro hombre. Aquí estamos 3 mujeres, 3 hombres hoy este viernes. Felipe González, que hoy nos acompaña de manera presencial, nos lo había prometido, entonces un Aquí gusto está. aquí tenerlo, Tiene Felipe. la palabra. Encantado saludarlos a Nico, al nuevo Nico y a Diana. Un Dani. saludo especial. Daniela. 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 Bueno, ahí mientras nos acostumbramos. Daniela. Y bueno, decirles que hay que enseñar a pescar y no a regalar el pescado. Bueno, arranquemos ya que vamos a hablar de subsidios. Usted que además le está metiendo a estos salmos y un poquito de Biblia. Quiero arrancar, si le parece, con la mujer de la mesa. De una Daniela, vez. arranco con Gracias. usted. ¿Por qué son importantes? ¿Qué tan importantes son los subsidios en un contexto y en una democracia como la colombiana? Bueno, son muy importantes. Yo soy una joven que viene de Biotá, Cundinamarca, una zona rural. Sí. Y fundamentalmente nuestro trabajo ha sido con organizaciones campesinas. Y recordemos cuál es el objetivo de los subsidios en un país como el de nosotros, que es profundamente desigual, y es avanzar hacia la equidad. Es decir, estos subsidios deben permitir a la población colombiana poder avanzar. Claro, uno podría decir, enseñemos a pescar y no regalemos. Claro, cuando uno ha vivido en las comodidades, eso es muy fácil. Preguntémosles a los jóvenes de la ruralidad lo que eso significa. Hoy en oportunidades, hoy en mirar en un país hacia adelante, y sobre todo lo que significa hoy para las y los jóvenes que trabajamos desde muy jóvenes en el campo. Por ejemplo, a los 12 años ya estamos ordeñando una vaca y al mismo tiempo preparándonos para irnos a una escuela que queda más de 2 horas y media. Creo que en ese sentido habría que mirar y evaluar qué significa hoy para las y los jóvenes efectivamente una oportunidad. Una oportunidad en la que se puede traducir un subsidio, pero en su caso, Nicolás, ¿usted qué cree de los subsidios que se han anunciado en Colombia? ¿Son efectivos, necesarios y eficientes?
Bueno, Camila, yo creo que valdría ser la pena hacer un análisis histórico sobre los subsidios que se han entregado a lo largo de la historia en Colombia. Digamos, venimos de 3 décadas de un desarrollo fuerte del Estado, en donde se han implementado transferencias monetarias condicionadas y no condicionadas. Hoy, el Departamento para la Prosperidad Social de Colombia le da beneficios a más de 9 millones de familias en Colombia. Eso es un avance histórico en un país tan desigual como el nuestro. Sin embargo, toca mirar con detalle de qué manera se van a implementar nuevos subsidios y sobre todo cómo se van a financiar. Tenemos que salvaguardar la política pública, la política social, que ya existe, que ya se ha comprobado que tiene beneficios, que se han hecho evaluaciones de impacto rigurosas, que han demostrado con evidencia contundente de qué manera las transferencias monetarias condicionadas y no condicionadas mejoran la vida de los colombianos y las colombianas en pobreza, en desigualdad, en exclusión social. Entonces, claro, Camila, los subsidios son importantes, pero hay que analizar con lupa qué es lo que propone el gobierno nacional. Y es que eso es lo que vamos a hacer, dando un pequeño contexto, Camila. Esta semana, a propósito de estos anuncios, le preguntamos a Prosperidad Social cuáles son los programas de transferencias que tiene Los activos. subsidios Se actuales. los menciono rápidamente. Tiene entonces la renta ciudadana, la transición a la nueva renta Esa era ciudadana. Familias en Acción. Era Familias en Sí. Acción. Son más de 2.100.000 familias beneficiadas y la fuente de financiación es el Fondo de Inversión para la Paz. Está Colombia Mayor, el de los adultos mayores, con 1.600.000 beneficiarios activos. Los recursos están divididos entre el Fondo de Solidaridad Pensional y el presupuesto. Le menciono Jóvenes en Acción, 381.000 beneficiarios, y también la devolución del IVA con 2 millones de hogares. El punto aquí, quiero arrancar con este lado de la mesa con Nicolás, es cuando una política de transferencias pasa de ser esto que digamos son transferencias anunciadas, condicionadas, que van a través de los gobiernos, a cuando el presidente Gustavo Petro y su gobierno han anunciado varias propuestas aún no implementadas, como el de pago para no matar, que se llama Jóvenes en Paz, y también el de la Pago por no transición. sembrar. Pago por no sembrar, iba a decir, sí, ese cambio para que los campesinos sustituyan los cultivos de coca por otros cultivos en un subsidio, dice el ministro de Justicia, que es temporal. La discusión, más allá de si los subsidios son buenos o no, porque creo que existen a nivel mundial, es cuando esa política se torna en un nivel de transferencias numeroso, abundante, para un gasto mensual que queda ahí y no en inversión social. ¿Cuál es su opinión? Camila, primero quisiera manifestarme sobre los subsidios en general y ya voy con los subsidios polémicos de no matar y no sembrar. De los subsidios en general, claro que se necesitan subsidios en un Estado de derecho y más en un Estado social de derecho como el nuestro, que ya podemos discutir después si eso ha tenido un verdadero reflejo en solucionar la pobreza. Y voy a eso precisamente. Las transferencias condicionadas y no condicionadas están muy bien, pero tenemos, y ahí coincido con el tocayo, que analizar con lupa si la política de subsidios ha servido para superar la pobreza y si ha servido precisamente, Dani, para vencer esa inequidad, sobre todo en la ruralidad. Y hablando de ruralidad, voy a hablar de uno de esos subsidios polémicos. Acá lamentablemente nos hemos acostumbrado, y esa ha sido la narrativa durante muchos años, a que el campesino cocalero es una víctima más. Y eso en muchos casos puede ser verdad, pero yo creo que el país no está condenado a que las condiciones lleven a la gente a delinquir y lleve a la gente a los negocios ilegales. Yo creo que sí tenemos que revisar esos subsidios con una lupa, con mucho más aumento, porque se pueden convertir en un incentivo perverso. Yo la verdad preferiría, en vez de pagarle al cocalero para que deje el cultivo, invertir en las comunidades rurales, que no se vuelva un incentivo de siembro para que me paguen, sino que las comunidades reciban lo que merecen. Y lo mismo con el tema de Jóvenes en Paz. Yo creo, igual no sorprende que un gobierno al que le gusta beneficiar ampones profesionales ahora quiera darle un subsidio a los ampones principiantes. Ya vamos para allá para hablar de los de este gobierno, pero Felipe, en su caso, el subsidio, quisiera saber
¿cómo se puede medir su efectividad? Porque hay muchos cuestionamientos en el mundo alrededor de esa transferencia, cómo después el Estado o el gobierno, si me permite, puede medir el retorno de hacer una entrega de ayudas. ¿Es posible uno saber qué tan efectivos son los subsidios? Claro, Camila, sí es posible medirlo siempre y cuando se hagan los seguimientos de indicadores de impacto y que vaya acompañado de un programa. Y ahí quiero detenerme un poco porque un subsidio no puede ser una simple transacción bancaria de usted está en esta condición, bien sea de delincuente o de persona vinculada a un negocio ilícito, y por esa condición yo le voy a entregar a usted unos recursos como subsidio. Yo creo que están tratando de inventar cosas que ya están inventadas. Por ejemplo, en Antioquia existe una asociación de cacaoteros que se llama Socabal, familias, madres, cabezas de hogar, y algunos que se habían dedicado a la coca accedieron a un programa de sustitución de cultivos donde efectivamente está impactada la economía y la cadena de valor de un producto como es el cacao. ¿Sí? Por poner algún ejemplo. Ahora, para medir ese impacto que se hace, se va a la comunidad, se reconoce la gente que está ahí y se les entrega otra cosa. ¿Qué se les entrega adicional? Venga, ustedes están cumpliendo, listo, entonces capacitémoslo, entreguémosles tecnología, entreguémosle transformación. Es decir, su opinión es que el subsidio no solo es plata. El subsidio no debe ser solo plata y debe de tener un programa vinculante mediante el cual el que recibe tenga la forma de devolver algo de lo que se le está entregando. No puede ser una simple transacción bancaria. Y creo que en eso último, muy de acuerdo con Felipe, todo el tema de los subsidios debe ser de manera integral, en programas dirigidos en función de ello. Por ejemplo, hablemos sobre lo que ha sido el tema de los gestores de paz y no, bueno, dividiendo los dos programas, en gestores de paz con relación al tema de la tarea que ellos tendrían, ¿cierto?, en función de ir construyendo la paz total. Y esto pues no hace parte del subsidio, sino de un pago que bien lo ha dicho ya el ministro en veces anteriores, el mismo presidente, que esto partiría de la cooperación internacional, pero que va dirigido hacia principales zonas del conflicto. Y es que aquí está demostrado que cuando se invierte en la paz, cuando se invierte en inversión social, sí hay un avance significativo. De hecho, en Caracol, en abril, 27 de abril, saca un artículo, Caracol Radio, sobre la política de seguridad y lo que ha significado empezar a hacer todo esto en estas zonas. Por ejemplo, tenían datos muy interesantes como la disminución en un 75% del tema de homicidios en el país. Y es que nosotros necesitamos cosas concretas en el territorio. Y lo voy a decir así, tengo 26 años. A los 6 años fui desplazada en el municipio de Biotá, Cundinamarca, por la implementación de la política de seguridad democrática. Y hoy el país le ofrece a las y los jóvenes una política diferente hacia la paz y que hoy reduce el tema de asesinatos a la población, pero que sobre todo también da garantías. Por ejemplo, hoy las y los jóvenes de las zonas rurales tienen que desplazarse obligatoriamente, bien sea hacia las ciudades para poder estudiar o para tener nuevas oportunidades en relación a la economía, o van a tener que ser sujetos al tema de reclutamiento forzado, bien sea por guerrillas, bien sea por grupos armados en las regiones o bien sea hasta por el mismo ejército. No, hoy hay una nueva oportunidad en el país y de decir, bueno, hay posibilidades de acceder a vivienda, hay posibilidades de acceder a la educación, hay posibilidades de que nos podamos quedar con garantías dentro de nuestros territorios. Y es que, claro, uno puede partir de esta premisa de que es que nos están pagando para no sembrar. Hay un daño, señora, tranquila. Nos están pagando para no sembrar cultivos de uso ilícito. No, a nosotros nos están garantizando subsidios además para sembrar comida, que hoy el país está pasando por un proceso de nutrición muy fuerte. Y por ejemplo, hablar hacia la economía campesina. ¿Qué significa fortalecer la economía campesina? Porque hoy las familias campesinas, porque sí son muchas, las que han tenido que sembrar cultivos de uso ilícito para abastecer o para mantener a sus familias, creo que eso hace parte importante e integral, que ya lo decía Felipe, un subsidio no lo va a resolver, pero todo un programa integral que pueda abrir hacia allá sí nos va a abrir la puerta y sí nos va a abrir la posibilidad, y eso ha sido importantísimo. Es que eso es precisamente lo que yo discuto, Daniela. Sí. Que se le entregue un subsidio al cocalero con la condición
obviamente de entrada, de que haya tenido coca sembrada. Es un incentivo perverso que ya lo vivimos durante el gobierno Santos, con el tema de la sustitución. Llega el campesino que no estaba cultivando, que está en un entorno en el que es proclive precisamente a la amenaza de grupos armados, se dedica al cultivo y tiene el incentivo perverso de, oiga, además de que voy a conseguir más ingresos con la coca que con el cacao, por ejemplo, aparte del ingreso adicional, voy a tener un subsidio si dejo, entre comillas, de cultivar. ¿Qué pasa? En un estado que no tiene el control total del territorio, se crea el incentivo de que el campesino tenga un ingreso legal e ingresos ilegales. Eso Y es yo cierto. le voy a insistir, yo no creo que los campesinos cocaleros tengan que cultivar. Yo entiendo que hay zonas del país que están gobernadas por los grupos armados, pero no le digamos a la gente que el campesino está condenado a la coca como si la necesidad creara delincuentes. No, no Yo está no creado, creo en no eso, está creo creado, que eso es no está absolutamente... creado si el gobierno nacional garantiza las condiciones para que eso no sea así. Pero Daniela, Y ya que hablas de donde garantizar y donde se ha condiciones, logrado, estamos donde se ha logrado, creo que es importante mirarlo, donde se ha logrado la implementación de la sustitución de cultivos de uso ilícito, donde se ha logrado garantizar por el gobierno nacional, porque hay que decir que esto también ha tenido enemigos y que lastimosamente han habido zonas donde los campesinos sí quieren empezar a cultivar alimentos, donde sí quieren comercializar, y esas Fuerzas Armadas han logrado que vuelvan a cultivar, que se devuelvan hacia el tema de esto, por también los desincentivos de lograr, por ejemplo, comprar plátano, lo que significa hoy, por ejemplo, para el campesinado que no se le pague en comercio justo su lo que cultivan. Es que a eso pero hay voy, que pero decirlo, es más que programas pero sí es que una simple transferencia. Sí, bueno, a mí sí me porque gustaría pero si hay un entregar programa el integral. recurso Acá. sin ningún estímulo sigue siendo Sí, sí. un proyecto Pero vacío. a mí sí Pero me sí tiene que gustaría ser hacer integral. una contrapartida acá, sobre todo a lo que decía usted, Felipe, y es que el Estado no tiene la capacidad de evidenciar de qué manera se da como una retribución del recurso que se le está otorgando a la persona en vulnerabilidad. Y claro que lo tiene. Valdría la pena hacer una aclaración. Existen transferencias monetarias y transferencias monetarias condicionadas. Bien, ya lo mencionabas ahorita, María Camila. El Departamento para la Prosperidad Social tiene hoy 29 subsidios, de los cuales solamente 5 son transferencias económicas, así como usted lo mencionaba. Le depositan un dinero en una billetera digital, en una cuenta bancaria. De O en la esas fila del 5, Banco que son Popular. familias en acción, Del Banco Grande. jóvenes en acción, De Supervit. devolución del IVA, Colombia Mayor y ingresos solidarios, solamente 2 son transferencias condicionadas. Jóvenes en acción y familias en acción. De resto, las otras 3 no tienen condición. ¿Qué quiere decir que tenga una condición la transferencia monetaria? Que la familia que recibe el dinero debe demostrar que está invirtiendo eso en su capital humano. ¿Cómo? Mejorando la salud de sus niños, mejorando las condiciones educativas, llevándolos al colegio, haciéndoles un plan mensual de salud en donde los médicos los pesen, les identifiquen su estado nutricional. Y cómo no, eso no va a ser una retribución para el Estado colombiano. Claro, por pero es que no lo puede supuesto hacer que lo por un es. subsidio, Es porque esa es una su función. construcción de desarrollo humano, pues sin precedentes en la historia reciente. Valdría la pena también decir que los subsidios nacen del estado de bienestar, Felipe. ¿Y cómo nace el estado de bienestar en el mundo? Nace con la revolución industrial, con el desarrollo del capitalismo en el siglo XVIII, en el siglo XIX, pero se fortalece en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, cuando hay un continente devastado, cuando hay familias con hambruna, que perdieron sus papás, y llega el Estado benefactor a otorgarle a la población los incentivos para que puedan surgir y salir adelante. Entonces, no estoy de acuerdo con usted cuando dices que no hay que entregarle los pescados, hay que enseñarles a pescar. Pero ¿cómo se les enseña a pescar a las familias que viven en zonas de conflicto armado, en donde su vida han accedido a medios de educación, ya sea virtual o presencial? Es muy difícil. Claro, pero vea, yo le quiero recordar que aquí los primeros subsidios o la figura de subsidio fue mediante el CARE o el CARE, que se llamaba así, y entregaban leche en los pueblos. Esa era la figura del subsidio, apuntando precisamente al bienestar y a reducir los índices de desnutrición y mejorar las condiciones de las familias campesinas. Hasta ahí estamos claros, ¿sí o qué? Sí. Lo que están poniendo sobre la mesa hoy es unas figuras sin contenido, porque están diciendo, venga, usted es cocalero, tome. Y nosotros lo que estamos proponiendo
es, hombre, aquí ya hay programas que han sido exitosos, revíselos, mejórelos y viva un campo con una experiencia distinta donde usted le pueda entregar realmente una oportunidad a esa familia de que salga adelante. Porque si yo le entrego cualquier recurso que sea y una familia no es capaz de resolver el problema de sus ácidos gástricos, no estoy haciendo nada. Porque el principal indicador de violencia es el hambre. Pero el hambre yo no se la puedo resolver con 100.000 pesos. Se la tengo que resolver entregándole un modelo de producción que le permita a él comer y producir. Pero no puede ser una cosa donde el Estado sea solamente un benefactor en una sola vía. Y yo quiero insistir, Felipe, en un tema, y es que para mí la inversión que debe hacer el Estado no es necesariamente la transferencia hacia el individuo o el programa hacia el individuo que está dedicado, bien en lo rural, como es el caso del ejemplo que nos da Camila, al cultivo de coca, o bien en lo urbano, en las bandas criminales, sino que debe ir a las comunidades en general. ¿Para qué? Para que no se reciba ese incentivo solo el que se estaba dedicando a lo ilegal, sino que reciba beneficios el municipio entero, la vereda completa o el barrio entero. Eso sí sería hacer una política social. Además, recuerden que aquí se establecieron las SOMAC. No, yo quisiera hacer una acotación. Los recursos públicos son limitados. Colombia es un país de renta media. Olvidémonos que acá en Colombia somos precisamente ricos, porque son limitados. Yo no quiero premiar ampones de desarrollo. Por lo tanto, como los recursos son limitados, hay que focalizarlos, hay que priorizarlos. Perfecto, no lo focalicemos en quienes están delinquiendo. Las transferencias monetarias. No lo prioricemos a los que han delinquido, sino a los barrios y a las comunidades. Como una evidencia académica que demuestra de qué manera Nicolás, el Estado prioriza los recursos para las poblaciones más vulnerables. ¿Priorizamos en delincuentes o priorizamos a quienes no han delinquido? Te doy una cifra, Nicolás. En la población rural, como tú muy bien lo mencionabas, programas como Familias en Acción y Jóvenes en Acción, para el año 2019 disminuyó la pobreza multidimensional del 49,2% al 44,6%. O sea, son datos, las cifras están ahí. Yo estoy de acuerdo que vale la pena empezar a cuestionar los subsidios que va de alguna manera a instaurar el gobierno de Petro, pero momento, hay que analizar qué ha hecho los subsidios que nos hemos desarrollado a lo largo de las últimas 3 décadas, qué impactos han tenido en la disminución de la pobreza, en el desarrollo educativo de las comunidades, para ver de qué manera podemos obtener evidencia de ahí y podemos utilizarla para los programas que Nicolás, están por si usted tiene $1 millón y tiene la capacidad de decisión pública, ¿se lo da al que no ha delinquido o se lo da al joven que quiere comenzar a emprender o estudiar? Focalizo la política pública e identifico la mayor necesidad, como por ejemplo ahorita en Buenaventura, ustedes saben muy bien, Buenaventura es una de las subregiones de Colombia más golpeadas por el conflicto armado. Y es necesario, somos un país en posconflicto, que no se nos olvide. Por favor, tenemos que implementar los acuerdos de paz que dejó firmado Juan Manuel Santos y pues ahora se plantean otra serie de acuerdos de paz, pero para promover la paz se necesita política social y eso solamente se hace con inversión social en los territorios. Y como los recursos son limitados, la inversión social en los territorios debe ir focalizada y priorizada. Y creo que otro de los elementos importantes, y lo tocaba Felipe, era frente al tema de los contenidos que esto debería tener. Y pues sí se tiene contenidos. De hecho, la misma propuesta de comunidades organizadas ha sido la que ha entregado las propuestas sobre cómo debería desarrollarse eso. Y caso concreto, el tema del PENIS, por ejemplo, con las comunidades organizadas diciendo frente a cómo se debería invertir ello y sobre todo la estrategia hacia dónde avanzar en esto. Y sí se ha logrado desescalar el tema de cultivos de uso ilícito. Y creo que es a partir de cuáles son los objetivos que nosotros queremos. Hoy queremos jóvenes para la vida, hoy queremos jóvenes participando en política, hoy queremos jóvenes que estén en función de estudiar y trabajar como cualquier colombiano y colombiana. Claro, se necesitan las oportunidades y parte de esas oportunidades pasa por el tema de los subsidios. Es que nosotros somos jóvenes
nosotros y nosotras en Colombia somos jóvenes que hemos empezado nuestra vida laboral desde muy pequeños y desde muy pequeñas, pero es que hay territorios y hay lugares donde las oportunidades no alcanzan para más o que solo se tiene esa opción. Y yo vengo de lugares y conozco ese tema así, y me preocupa mucho lo que se ha hablado sobre el tema de gestores de paz, como si todos los gestores de paz fueran de delincuentes. Es decir, hay un grado de estigmatización por los territorios y por los jóvenes que accederían a ello que es terrible. Pero es que el gobierno fue claro, va a dar el subsidio a quienes estén en bandas criminales. En este momento, por supuesto, el incentivo es lograr desarticular de alguna manera todo lo que tiene que ver con relación a bandas criminales, por supuesto, dándole condiciones y garantías para que esos jóvenes puedan generar otro escenario, otro tipo de vida para generar. Claro, tiene que haber un compromiso con relación al tema de la política de paz total que se viene construyendo, vuelvo y repito, con las y los jóvenes que participarían Daniela, de estos espacios. Sí, eso en ese escenario en el que el subsidio es concebido, como lo han expuesto de lado y lado, como una ayuda que se entrega, sea económica o sea de acompañamiento. Pero metámonos en lo que significa el subsidio que ha anunciado recientemente el gobierno. Particularmente son dos. Uno, un subsidio que se ha llamado Por No Matar. En traducción es darle una plata a jóvenes que están en bandas criminales o en riesgos de entrar, y que María Camila dice el gobierno sería un subsidio temporal y que estaría además condicionado a que esos jóvenes vayan a la universidad. Aunque no se ha aterrizado del todo, ¿Sí? serían 100.000 jóvenes a los que les pagarían cerca de 800.000 pesos. Téngame la cifra ahí que ya sabe para dónde voy, 800.000 pesos. Exactamente, ya sé para A dónde va jóvenes, usted. pero a las familias o a los campesinos que siembren hoja de coca, el subsidio no sabemos de cuánto sería, No se sabe. solo dice el ministro de Justicia se necesitan 18 billones de pesos. Hoy el salario mínimo en Colombia es de 1.160.000 pesos, y quiero volver con usted, Daniela, para además volver con la discusión. ¿Cómo incentivar que el subsidio se dé para cumplir el objetivo de no sembrar y no matar, mientras en el otro lado hay jóvenes y también familias que madrugan a trabajar por 1.160.000 pesos al mes? ¿Cómo enviar un mensaje de no todo es regalado, pero si yo trabajo todo un mes, el mínimo es 1.160.000 pesos, que puede ser lo mismo que un subsidio? ¿Cómo hacer eso sin que se envíe un mensaje negativo a la otra parte? Bueno, en ese número sobre el tema de sustitución, Sí. ¿estamos hablando simplemente de lo que se le va a entregar a las familias? No, tiene que ver con un plan integral de todo lo que significa reactivar la economía en la ruralidad, no solo en la campesina, sino también en la indígena, también en la negra y de las diferentes comunidades y cooperativas que se dan al interior del campo. Es decir, es totalmente complementaria. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con relación a vías. ¿Por qué? Volvemos a este tema. El tema de la sustitución de cultivos de uso ilícito se tiene que dar de manera integral. Parte de lo que ha dicho el gobierno nacional y es cómo se manejaría todo este tema para el tema de infraestructura, para lograr, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la reactivación de mercados, de plazas de mercado, de todo lo que tiene que ver con relación, por ejemplo, a centros de acopio. Algunos han tenido propuestas, por ejemplo, de reactivarlos y demás. O sea, eso tiene, claro, es complementario. Es decir, parte de lo que se tendría que ver con la reactivación de cultivos de sustitución de uso ilícito en los diferentes territorios no sería exclusivamente para quienes estarían en este momento cultivando, sino para las comunidades que, volvamos a repetir, pues no es solo un impacto de las 4 hectáreas, 3 hectáreas, 2 hectáreas, porque aquí no hablamos de narcotraficantes, sino de los pequeños cultivadores que estarían dentro de esas comunidades con relación a eso. Pero Camila, ahora esto, con relación a las y los jóvenes de la ciudad, es que es difícil. Por ejemplo, los que venimos de afuera, una ciudad como Bogotá, en una cuestión, por ejemplo, del tema del transporte, que es imposible. Cuando tú vienes aquí a estudiar Derecho, que ese fue mi sueño, o es mi sueño, a pagar una universidad de 7 u 8 millones de pesos, cuando tus padres no les alcanza el tema, pues claro, es muy difícil. Y es hoy cuando nosotros decimos, por ejemplo, programas como Matrícula Cero, que han sido discutidos en el Congreso y que han estado allí. Todo el tema de prioridad para Mi Casa Ya, por ejemplo. Todo lo que tiene que ver con relación a Jóvenes en Acción, que no es solo para la ruralidad. Todo lo que tiene que ver con diferentes programas, por ejemplo, de acceso a la cultura, al arte y el deporte para los jóvenes. Y eso en este momento se va materializando. Yo creo que habría que mirar de manera integral, por supuesto, frente a cómo vamos a ver en esta visión de país. Pero yo creo que estás hablando más de lo que necesita el subsidio.
No, más de lo sí. que es el subsidio como tal. Porque tú dices, sí, yo Claro, necesito de que promover. entreguen el subsidio, pero además necesito vías, necesito infraestructura, necesito educación. Entonces, Que era lo que hablaba, lo que decías entonces- tú, y al inicio decíamos, claro, eso necesita de manera integral. Ahora, el tema de los subsidios, que tiene que ver con ese tema de la sustitución, habría que hacer bien el análisis, porque en el tema del subsidio es una mensualidad, por supuesto, cuando tú arrancas con que vas a vivir el siguiente mes. Pero permítame, Si no Daniela, tiene el tema de la le voy a dar comercialización. unos datos de la última vez, centrándome en el programa de Jóvenes en Paz de Gustavo Petro que anunció en Buenaventura. La última vez que Gustavo Petro estuvo a cargo de ese subsidio, ¿qué pasó? Le entregó gastó 10.000 millones en aproximadamente 10.000 Esto para una claridad muy cortica. Esto es Cuando cuando era Gustavo alcalde. Petro era alcalde. Cuando de era Bogotá. alcalde, claro. Ok. Cuando era alcalde en la Bogotá Humana, Gustavo Petro se gastó 10.000 millones de pesos, según la silla vacía, en 10.000 jóvenes. De esos jóvenes, les pagaban por trabajar, evidentemente, y estudiar. Solo 800 terminaron, de 10.000, solo 800 terminaron graduándose. El programa duró muy poco porque era precisamente temporal. No se cumplió la promesa de la educación para esos jóvenes. Pero además, solo el 40% permaneció en el programa. Esos son los datos y la experiencia previa que hemos tenido. ¿Y por qué no permanecieron? Con Gustavo Petro. Habrían múltiples factores. Para mí, parte de los factores son que en vez de invertirse en los individuos, debió invertirse en las comunidades y priorizarse a la comunidad y enriquecer, por ejemplo, el colegio del barrio, en los prometidos y no cumplidos jardines infantiles en Bogotá. Eso si hubieron sí construcciones de educación. eso sí transforma los barrios. Si hubieran Ahora, colegios nuevos. ahora quiero volver al tema de el mensaje que se envía. Yo sí le digo a los jóvenes de cualquier barrio de Bogotá o de Buenaventura o de Bucaramanga que el premio debe ser no para el que está delinquiendo, para el que está en peligro de delinquir, sí, eso me parece que es loable, pero para el que está delinquiendo no puede haber un premio porque se crea Nicolás, un yo incentivo de me entrada. encuentro parcialmente de acuerdo con usted porque en efecto lo que pasó en Bogotá no tiene la evidencia académica suficiente que demuestre que hubo un impacto positivo en esos jóvenes, que el gobierno Y es que además distrital aumentó la comisión de delitos durante la administración Ahora Petro. estamos bajo la jerarquía del Departamento de la Prosperidad Social, del Departamento de Planeación Nacional, instituciones que tienen conocimiento y experiencia de hace años en desarrollar políticas públicas que sirvan, que tengan metodologías que se pueda comprobar su evolución y sobre todo el impacto que tiene dentro de las comunidades. Yo le voy a dar una cifra, Nicolás. El presupuesto general de la nación son más de 320 billones de pesos. Lo que se gasta el gobierno nacional en los 5 subsidios que le mencioné: Jóvenes en Acción, Familias en Acción, Adulto Mayor, Ingreso Solidario. Y el último que se me escapa son 11,5 billones. 11,5 billones, 3,5% del presupuesto general de la nación, algo así como el 1,5% del Producto Interno Bruto de nuestro país, que beneficia a 9 millones de Pero personas. Nicolás, perdón, lo interrumpo porque me gustaría de hecho preguntarle a usted mismo por algo ahí, porque ayer estuvimos consultando diferentes sectores, uno de ellos la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, la ANIF, y la ANIF dijo que eso que usted dice de cierto modo no es un argumento para implementar nuevas transferencias y ampliar el portafolio, porque aunque signifique un porcentaje pequeño, el músculo financiero del Estado no da para ampliarlo, Por y supuesto. que desde luego lo que ellos proponen al gobierno del presidente Gustavo Petro es que las inversiones se hagan en otro tipo de proyectos de desarrollo, porque ¿qué pasa? Definían las transferencias como algo de gasto inmediato mensual, más no que contribuye al desarrollo a largo plazo. Entonces, en ese sentido no es tanto el porcentaje que quite del presupuesto anual, sino de que ya todo está invertido para proyectos de desarrollo a largo plazo. No se trata de eso, Camila, estoy de acuerdo con usted cuando dice que el presupuesto general de la nación es demasiado inflexible. ¿Por qué? Porque se nos va un montón en gasto de funcionamiento, la inversión es muy poca y el Estado tiene poca capacidad de recaudar impuestos en nuestro país. Somos un país de renta media, hay que tener claridad de eso. Y un informe del Banco de la República hace especial énfasis en decir: continuemos con la política pública, el gasto social que ya está beneficiando a más de 9 millones de personas, pero tengamos algún tipo de delicadeza con renta universal básica que Pero se Nicolás, ha planteado, ¿usted qué con cifra? otra clase de Usted acaba de dar una proyectos. cifra en billones de lo que se necesitan en los subsidios que tiene hoy Prosperidad Social. Claro, son. ¿Esa cifra es?
O sea, ¿cuánto presupuesto Sí, se en destina? presupuesto. No, Departamento para la Prosperidad Social tiene 13 billones, pero el presupuesto para los cinco subsidios que mencioné son 11,5. ¿Y cuánto recaudó la reforma tributaria? 23. Exactamente. Estamos hablando casi la mitad de una reforma tributaria en subsidios, Felipe, en donde el músculo financiero que se requiere para estos programas es muy grande. ¿Por cuánto tiempo tendría un gobierno o un estado que garantizar un subsidio? Pues mire, es que con los subsidios pasa lo mismo que los impuestos. Comienzan temporales y terminan definitivos. Entonces, una discusión como esta de dejar de forma permanente un subsidio que es, insisto, una transacción bancaria y pare de contar, terminará ampliando el hueco fiscal. No, pero no lo es, Felipe. Yo creo que sobresimplificar la realidad al decir que un subsidio es una transferencia económica y ya, ojo, sin ver el los que están impacto planteando que tienen hoy. las comunidades. Los que están planteando Es hoy. que como son valdría la temas pena solo de también. discurso y se queda en discurso No, como pero los es que también decretos para valdría la Guajira que nunca aclarar llegaron. ¿De qué manera es el detalle de Jóvenes en Paz? ¿Usted me podría decir cuáles son los componentes del programa? Pues es que ni No, el es que no gobierno los lo han sabe. dicho. Claro que los han dicho. No están lo han en el dicho. Plan Hoy- Nacional de hoy- Desarrollo. hoy no se Felipe, están en el conocen- Plan hoy Nacional no de se Desarrollo, conocen en porque la además es una difusión del política gobierno. pública que el presidente Pero Petro... un yo artículo tengo en el todo plan es tipo de demasiado críticas general con el para- presidente Petro. Y me parece que ha sido una desfachatez y una indelicadeza lo que hizo al decir que pagar para no matar. Por favor, o sea, hay que tener también rigurosidad con los mensajes y las narrativas que enviamos a Es la que es lo sociedad. mismo que dijo en la porque eso alcaldía, pagar para que no roben genera todo celulares. tipo de contradicciones dentro de la sociedad. Pero Felipe, el programa que anunció Gustavo Petro es una política pública que viene anunciando desde su campaña presidencial. Fue aprobada en el Plan Nacional de Desarrollo, tiene una capacidad presupuestal que dejó planteado el marco fiscal de mediano plazo. O sea, con toda seguridad, y lo que decías ahorita, Camila, el presupuesto que se va a destinar para Jóvenes en Paz y los demás subsidios que pretende desarrollar el gobierno nacional está enmarcado en la disciplina fiscal que ha tenido históricamente nuestro país. Pero 18 Además recordemos millones, que eso no es disciplina que fiscal. Jóvenes en Paz no va a ser de impacto, digamos, en el presupuesto nacional, porque lo que se ha dicho es que este programa va a ser financiado por cooperación internacional y que hace parte de la agenda que a nivel internacional ha hecho el gobierno nacional para recaudar recursos para la implementación de este programa. Entonces, sí hay que definir muy bien cuáles son los programas que efectivamente van a tener el impacto fiscal en relación a ello. Pero claro, hoy el tema volviendo a los subsidios concretamente y lo que esto implica para las familias más vulnerables y desprotegidas del país, y que por supuesto dan muchas mejoras con relación a, por ejemplo, hoy en el campo colombiano las familias campesinas solo comen 2 veces al día, y entiéndase comida como aguapanela con pan en el desayuno, y entiéndase almuerzo, cena, un poquito de arroz con, si hay huevo, pues se come huevo, si no, pues no. O sea, es decir, si hay un ingreso por lo menos familiar que va a permitir una serie de condiciones, por ejemplo, para el tema de mejoramiento Daniela, y ahí de calidad de vida. para ya ir cerrando, quisiera terminar con una pregunta, porque la voz o el rumor, el eco que se hace alrededor de todos estos anuncios es que podemos terminar como Venezuela, con un gobierno que ofrece un abanico de subsidios para, de cierto modo, complacer a los seguidores del oficialismo y de cierto modo garantizar una gobernabilidad de esa manera a futuro. ¿Usted ve ese riesgo con esos No, anuncios? yo la verdad ese bus de hablar de que nos vamos a volver Venezuela desde que terminaron las elecciones lo dejé en el pasado. O sea, creo que esto es una democracia distinta, que aquí hay por fortuna un equilibrio y unos contrapoderes que facilitan que la dinámica de la democracia siga viva. Entonces yo creo que también es momento de dejar atrás eso y concentrarnos en la problemática nuestra. Y en ese caso, usted, Nicolás. Pues a mí tampoco me gusta la retórica de hablar de que esto se va a volver como Venezuela, pero yo sí tengo que decir que los migrantes no están aquí porque en Venezuela fue exitosa la política de dar subsidio, de dar CLAP y de mantener a la gente dependiente del Estado. Están precisamente porque esa política fracasó. Pero, como le digo, no me gusta usar el instrumento retórico de que esto se va a volver como Venezuela. Nicolás, en su caso, ¿usted cree que los subsidios anunciados por el presidente Gustavo Petro, usted que ha estudiado muy bien el tema de subsidios en general, se van a materializar? ¿Los anuncios de pagar por no matar y pagar por no sembrar sí van a quedar materializados en este gobierno? Valdría la pena
ver de qué manera el gobierno lo va a implementar, pero haciendo alusión al comentario que hacía ahorita María Camila sobre esa narrativa que tanto nos han vendido, nefasta, que nos vamos a convertir en una Venezuela acá en Colombia, valdría la pena decir que antes de que llegara Iván Duque al poder, las transferencias monetarias condicionadas y no condicionadas que les acaba de mencionar estaban en eso de los 3,5 billones de pesos por la pandemia, la generación de pobreza y toda la desnutrición y el hambre extrema que pasaron en Colombia. Iván Duque y su gobierno aumentaron las transferencias monetarias condicionadas y no condicionadas de 3,5 billones a 11,1 billones, que era lo que les mencionaba de la cifra del año pasado, 3 veces más. ¿Y creen que entonces Iván Duque llevó a Colombia hacia Venezuela con ingreso solidario, con todas las críticas que tengo hacia el uribismo y hacia Iván Duque? Lo que logró Iván Duque fue evitar una catástrofe social en Colombia, y eso mismo quiere hacer Petro con el posconflicto, llevando a jóvenes a diálogos en paz y que puedan ser productivos, Nicolás, y tengan desarrollo humano. Quiero terminar muy rápidamente con Daniela, cortico, que nos responda entonces sobre esa perspectiva futuro. ¿Usted cree que no lo que ya tenemos, sino que la lista de subsidios que anuncia el gobierno se va a hacer una realidad y que puede tener un efecto positivo, puntualmente pago para no matar y la sustitución de cultivos? Bueno, eso de pago para no matar, un poco complicado el concepto, pero volvamos al tema de gestores de paz. Sí va a tener un impacto. Hemos sido testigos en nuestros territorios que el hecho de que hoy se invierta en las comunidades, de que hoy se invierta para la paz, que hoy se invierta en los territorios, ha sido muy positivo. Hoy, por ejemplo, el hecho de que se hayan bajado las tasas de desplazamiento forzado, que hayan bajado las tasas de asesinato, que hoy las y los jóvenes tengamos derecho a soñarnos un mundo diferente, implica que sí, aquí hay un cambio y que lo estamos pudiendo ver, lo estamos pudiendo evidenciar, y que esto nos llena de esperanza para seguir construyendo un país mejor. Lo dirá el tiempo, María dirá el Camila, tiempo. lo sabremos en unos meses, además cuando se materialicen los nuevos subsidios, porque de la lista, los que mencionaba ahorita Nicolás son los que vienen de gobiernos anteriores, no solo Duque, mucho más atrás, que han estado migrando, cambian de nombre, cambian incluso de condiciones de entrega, pero básicamente son recursos que ya existen. Esperemos se materialicen los anuncios de nuevos subsidios que hace el gobierno del presidente Gustavo Petro. Quizás el reto mayor, Camila, va a ser de dónde va a salir la plata, porque en este momento no está el presupuesto y los fondos están a tope con eso. Habría que ver si es comunidad internacional en sus donaciones o si será aumento de la deuda externa de nuestro país. Lo sabremos, señores, ha sido un gusto conversar con ustedes. Esa es otra discusión, de qué bolsillo saldrá la plata. Ha sido un gusto conversar con ustedes, a Nicolás, a Daniela, Felipe, Camila, gracias. María Camila, Nos volvemos gracias. a subir al andén. Esta discusión sigue en redes sociales. María Camila, nos vemos, nos oímos la próxima semana. Chao. Chao. Súbete al andén que no atropellen tu